1. La enseñanza de la ciencia oculta divide los estados de desarrollo de la Tierra en periodos llamados épocas. Ha habido 4 de estas épocas, las que se denominan como sigue: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante. La época actual es la llamada época aria. 2. En el proceso evolutivo hasta que el hombre adquirió la conciencia de sí mismo, no se dejó al azar nada absolutamente. 3. Los grandes guías de la humanidad toman en consideración todo, el alimento inclusive. 4. El hombre de la primera época era etérico. 5. El primer cuerpo etérico formó el esqueleto interno y se hizo sólido. También fue perdiendo por grados su percepción espiritual que poseyó en las primeras épocas. 6. Era necesario que el hombre despertara completamente a esta existencia concreta, de manera que pudiera aprender todo lo que ella podía enseñarle. Mientras sintió que era un habitante de los mundos superiores y sabía con certeza que la vida física no era sino una parte de la existencia real, no la tomaba bastante en serio. 7. El único medio de conseguir que el hombre apreciara debidamente la existencia física concreta era privarlo de la memoria de su existencia espiritual superior, durante unas cuantas encarnaciones. 8. En cada época se ha agregado o cambiado el alimento del hombre con objeto de que se realizaran las condiciones y propósitos requeridos. Al alimento de las épocas anteriores se agregó un nuevo artículo, el vino. Era necesario debido a su efecto coercitivo sobre el principio espiritual del hombre, porque ninguna religión podría haberle hecho olvidar su naturaleza espiritual. 9. Todo esto fue preparatorio de la venida de Cristo, y es muy significativo el que su primer acto fue cambiar el agua en vino. 10. Aunque la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, hay algunos que las recuerdan, y todos pueden conocerlas si viven la vida necesaria para obtener ese conocimiento. Mr. Roberts proporcionó entonces algunas fotografías de su esposa e hija, las que por consejo de Mr. X fueron mezcladas con cierto número de otros retratos y mostrados todos a la nena, la que sin vacilar señaló las fotografías de sus antiguos padres, aunque éstas diferían mucho del aspecto actual de Mr. Roberts. Hoy mostraremos el capítulo 5. En los capítulos precedentes hemos considerado al hombre en sus relaciones con los tres mundos que forman el campo de su evolución. Hemos descrito parcialmente esos mundos y señalado los diferentes vehículos de conciencia por medio de los cuales está correlacionado a ellos. Hemos estudiado también su relación con los otros tres reinos, mineral, vegetal y animal, indicando las diferencias de sus vehículos y la consiguiente diferencia de conciencia entre el hombre y cada uno de sus reinos. Hemos seguido al hombre a través de todo un ciclo de vida en los tres mundos y examinado la operación de las leyes de consecuencia y renacimiento en su acción sobre la evolución humana. Como objeto de poder comprender los demás detalles del progreso humano, se hace ahora necesario que estudiemos su relación con el gran arquitecto del universo, con Dios, y con las jerarquías de seres celestiales que están sobre los diferentes peldaños de la escala de Jacob, la escalera que va del hombre hasta Dios y aún más allá de él. Esta es una tarea de la mayor dificultad.
más aún teniendo en cuenta las concepciones definidas que de Dios tiene la mayoría de los lectores de literatura sobre este asunto. Es muy cierto que los nombres en sí mismos no son importantes, pero sí importa y mucho el que sepamos lo que queremos significar con un nombre. De lo contrario, nos equivocaremos, y si los escritores e instructores no se determinan a emplear una nomenclatura común, la confusión actual al respecto se hará todavía peor. Cuando se emplea el nombre de Dios, casi siempre es dudoso si se quiere indicar al absoluto, la existencia una, o al Ser Supremo, que es el gran arquitecto del universo, o a Dios, que es el arquitecto de nuestro sistema solar. La división de Dios Supremo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es también confusa. Aunque los seres designados por esos nombres están inconmensurablemente más allá del hombre y merecen toda la reverencia y adoración de que sea capaz de rendir a la más elevada concepción de la divinidad, sin embargo, ellos son diferentes uno de otro. Los diagramas 6 y 11 aclararán quizá más este asunto. Debe recordarse que los mundos y planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio, sino que los 7 planos cósmicos se interpenetran unos a otros e interpenetran a todos los 7 mundos. Son estados de espíritu-materia compenetrándose unos a otros. Así que Dios y los otros grandes seres mencionados no están muy lejos en el espacio. Ellos compenetran todas y cada una de las partes de sus propios reinos y aún reinos de mayor densidad que la suya propia. Ellos están todos presentes en nuestro mundo y están actualmente y de hecho más próximo a nosotros que nuestros pies y manos, porque ninguno de nosotros puede existir fuera de esas grandes inteligencias que interpenetran y sostienen nuestros mundos con su vida. Ya se indicó que la región etérica se extiende más allá de la atmósfera de nuestra Tierra densa, que el mundo del deseo se extiende en el espacio más allá de la región etérica, y que el mundo del pensamiento se extiende aún más en el espacio interplanetario que los otros. Por supuesto, los mundos de sustancia más sutil ocupan mayor espacio que los más densos, los que se han cristalizado y condensado, ocupando así menos espacio. El mismo principio opera en los planos cósmicos. El más denso de ellos es el séptimo, contando de arriba hacia abajo. Está representado en el diagrama como el más grande de todos, debido a que con este plano es con el que estamos más relacionados y se deseaba indicar sus principales subdivisiones. En realidad, sin embargo, ocupa un espacio menor que lo ocupado por cualquiera de los otros planos cósmicos, si bien debemos fijar en la mente que aún con esa restricción es inconmensurablemente grande y vasto, mucho más de lo que la mente humana puede concebir, comprendiendo en su extensión millones de sistemas solares parecidos al nuestro,
que son los campos de evolución de muchos grados de seres que aproximadamente se encuentran en nuestro propio estado. De los 6 planos cósmicos superiores al nuestro no sabemos nada. Se nos ha dicho que son el campo de actividad de grandes jerarquías de seres de indescriptible esplendor. Procediendo desde nuestro mundo físico hacia los mundos internos más sutiles y a través de los planos cósmicos, encontramos que Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar, la fuente y la meta de nuestra existencia, se encuentra en la más elevada división del 7º plano cósmico. Este es su mundo. Su reino incluye los sistemas de evolución que se efectúan en los otros planetas que pertenecen a nuestro sistema: Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y sus satélites. Las grandes inteligencias espirituales denominadas espíritus planetarios que guían estas evoluciones se llaman los 7 espíritus que se encuentran ante el Tororo. Son sus ministros, presidiendo cada uno un departamento del reino de Dios, que es nuestro sistema solar. El Sol es también el campo de evolución de los más elevados seres de nuestro cosmos. Únicamente ellos pueden soportar y progresar en aquellas tan terribles vibraciones solares. El Sol es lo más próximo que tenemos como símbolo visible de Dios, si bien no es más que un velo para aquel que está detrás. Lo que aquel es no puede decirse públicamente. Cuando tratamos de descubrir el origen del arquitecto de nuestro sistema solar, encontramos que debemos pasar al más elevado de los 7 planos cósmicos. Estamos entonces en los dominios del Ser Supremo, emanado del Absoluto. El Absoluto está más allá de toda comprensión. Ninguna expresión o símil de los que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea. La manifestación implica limitación, por lo tanto, podemos caracterizar mejor al Absoluto diciendo que es un ser ilimitado, la raíz de toda existencia. De esta raíz de la existencia, lo absoluto, procede el Ser Supremo, en la aurora de la manifestación. Este es el Uno. En el primer capítulo de San Juan, este gran ser es llamado Dios. De este Ser Supremo emanó la palabra, el fiat creador, sin el que no se hace nada, y esta palabra es el bien amado Hijo, nacido de su Padre, el Ser Supremo, antes que todo, pero positivamente no es Cristo. Grande y glorioso como es Cristo, elevándose inmensamente sobre la mera naturaleza humana, no es ese gran ser. Ciertamente la palabra se hizo carne, pero no en el sentido limitado de la carne de un cuerpo, sino la carne de todo lo que es, en este y en millones de otros sistemas solares. El primer aspecto de este Ser Supremo puede ser caracterizado como poder. De este procede el segundo aspecto, el verbo, y de estos procede el tercer aspecto, moción o movimiento.
De este Ser Supremo triple proceden los 7 grandes logos. Estos contienen en sí mismo todas las grandes jerarquías que se diferencian más y más conforme van difundiéndose a través de los varios planos cósmicos. Véase el diagrama número 6. Hay 49 jerarquías en el segundo plano cósmico. En el tercero hay otras 343. Cada una de estas puede tener divisiones y subdivisiones septenarias. Así que en el plano cósmico inferior, en el que se manifiestan los sistemas solares, el número de divisiones y subdivisiones es casi infinito. En el mundo más elevado del séptimo plano cósmico está el Dios de nuestro sistema solar y los dioses de todos los otros sistemas solares del universo. Estos grandes seres son también triples en su manifestación, similarmente al Ser Supremo. Sus 3 aspectos son voluntad, sabiduría y actividad. Cada uno de los 7 espíritus planetarios que proceden de Dios y tienen a su cargo la evolución de la vida en cada uno de los 7 planetas es también triple y diferencian dentro de sí mismos jerarquías creadoras que siguen una evolución septenaria. La evolución producida por uno de los espíritus planetarios difiere de los métodos de desarrollo empleados por cada uno de los otros. Puede agregarse, además, que por lo menos en el esquema planetario al que pertenecemos, las entidades más desarrolladas en los primeros grados, que han alcanzado un elevado grado de perfección en evoluciones anteriores, asumen las funciones de los espíritus planetarios originales y continúan la evolución, retirándose el espíritu planetario original de toda participación activa, dejándola al cuidado de sus regentes. Lo que sigue son las enseñanzas relativas a todos los sistemas solares, pero referidas especialmente al sistema particular al que pertenecemos. Son las enseñanzas que todo clarividente suficientemente desarrollado puede obtener por sí mismo mediante la investigación personal en la memoria de la naturaleza. 10 puntos para recordar. 1. La división del Dios Supremo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es confusa. Los seres designados por esos nombres son diferentes uno de otro. 2. Debe recordarse que los mundos y planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio, sino que los 7 planos cósmicos se interpenetran unos a otros e interpenetran a todos los 7 mundos. Son estados de espíritu-materia, compenetrándose unos a otros. 3. Dios y los otros grandes seres mencionados no están muy lejos en el espacio. Ellos compenetran todas y cada una de las partes de sus propios reinos. 4. Ellos están todos presentes en nuestro mundo y están actualmente y de hecho más próximos a nosotros que nuestros pies y manos. 5. La región etérica se extiende más allá de la atmósfera de nuestra Tierra, el mundo del deseo se extiende en el espacio más allá de la región etérica, el mundo del pensamiento se extiende aún más en el espacio interplanetario que los otros. Los mundos de sustancia más sutil ocupan mayor espacio que los más densos, pues se han cristalizado y ocupan así menos espacio.
6. Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar, la fuente y la meta de nuestra existencia, se encuentra en la más elevada división del séptimo plano cósmico. Este es su mundo. 7. El reino de nuestro Dios incluye los sistemas de evolución que se efectúan en los otros planetas que pertenecen a nuestro sistema solar. 8. Los espíritus planetarios, que guían estas evoluciones de los demás planetas, se llaman los 7 espíritus que se encuentran ante el trono. 9. El Sol es también el campo de evolución de los más elevados seres de nuestro cosmos. 10. Los 3 aspectos del Ser Supremo pueden ser caracterizados como poder, verbo, emoción o movimiento. Los 3 aspectos del Dios de nuestro sistema solar son voluntad, sabiduría y actividad. Nos vemos la próxima semana. Bien, amigos, esta fue la presentación de hoy. Les voy a ir, como siempre, a compartir los 10 puntos para que los tengan a mano en su colección. Vamos a compartir ahora mismo los 10 puntos y después inmediatamente abrimos los micrófonos para las consultas, preguntas, aportes. Ok, aquí está el... No, este no es, perdón. Aquí está el número 1 y aquí está el número 2. Bueno, ahí tienen los 10 puntos a recordar y ya estamos listos para que ustedes pues hagan sus comentarios, preguntas, aportes, sugerencias. Hemos visto en una sola presentación el capítulo 5, porque es corto, era pequeño y pues no era dable hacerlo en 2 secciones o algo así, porque realmente no daba para eso. Armando, Miriam está con la mano levantada. Adelante, Miriam, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta hermosa presentación, como siempre. Y a ver si me aclarás algo que a veces me confunde este tema. A ver, dijiste, el ser supremo es el emanado del absoluto. ¿Y qué significa entonces cuando en San Juan capítulo 1 eh, habla sobre en el principio el verbo? ¿Se refiere ese principio que dice que era el verbo, se refiere al absoluto o al supremo? Se refiere al Supremo, precisamente sí. Ahí en la presentación Sí, lo dice, ¿no? Que sí, cuando sí, sí. Juan se refiere a el verbo, se está refiriendo precisamente al segundo aspecto del Ser Supremo. Es a quien Ajá, se claro, está. que es el verbo, poder y movimiento. Exacto, exactamente, Claro, claro, exactamente. claro. A él se está refiriendo, sí. Que bueno, Mackenzie aclara como Cristo es el segundo aspecto de nuestro Dios, o sea, el Cristo se fusionó, se unió al segundo aspecto del Dios de nuestro sistema solar. Él aclara que no es Cristo, a pesar de ser Cristo un ser tan grande y Ujú. tan inconmensurablemente esplendoroso, no se trata de él, sino que está refiriéndose al verbo, al segundo aspecto del ser supremo, del uno, del que surge del absoluto, ¿no? Sí, bien.
Y entonces nuestro Dios de nuestro sistema solar, digamos, estaría por debajo del Ser Supremo. Bueno, está 7 planos bueno, 6 planos por debajo Claro. del Ser Supremo, claro, sí, sí. Nosotros estamos, nuestro Dios, el Dios de nuestro sistema solar y de todos los sistemas solares que existen, están en el séptimo plano. Todos están en el séptimo plano. O La sea, verdad que a veces cuesta, a ver, es tan infinito esto, como bien dijiste en la presentación, que cuesta para la mente imaginarse todas esas jerarquías. No sé, por lo menos a mí me pongo a pensar y digo, es increíble, increíble. Y sí, muchas veces uno, porque uno se preguntó, yo me pregunté muchas veces, ¿y qué hay más allá de Dios? ¿Y quién creó a Dios? Entonces, sí, es algo es más como allá una de la... pregunta que se hace a Sí. uno a menudo. Sí, es algo más allá de la comprensión y Max Heindel precisamente lo aclara cuando se refiere al absoluto y se está más allá de la comprensión humana. Es decir, no hay nada que pueda explicar, ni siquiera superficialmente, ni siquiera dar una idea de algo parecido a esas entidades de tan grande elevación y tan grande esplendor, porque lo que se está tratando de dar es alguna pista más o menos para que las personas tengan algo de referencia, pero realmente en las presentaciones sucesivas, o los capítulos que siguen, McHenry hace mucho énfasis en que todos estos diagramas son en 2 dimensiones y por supuesto no dan ni siquiera una no perfecta porque está muy lejos de ser perfecta, una ligera idea, no dan ni siquiera una ligera idea de lo que realmente es lo que están tratando de mostrar estos diagramas y estas, digamos, ejemplos que él pone, ¿no? Porque se está hablando de que nuestros diagramas están en 2 dimensiones, es lo que Claro, nosotros estamos sí, viendo, y eso se sí. está hablando de 4 a 7 dimensiones Mm, mínimo, mínimo, o sea, cosas que no tenemos ni idea de es cómo verdad, pueden ser, si es es que verdad, ya la cuarta dimensión está casi, la tenemos encima y nos cuesta trabajo entender cómo es, porque es es que no verdad la eso. podemos palpar, no es tangible. Podemos ver las 3 dimensiones porque son las que atañen al mundo físico en específico, pero si estamos hablando de otras dimensiones, pues ni idea tenemos de cómo de verdad se puede ver eso. Así que, vaya, es bastante arriesgado, ¿no? Tomar una idea concisa sobre estas cosas porque realmente está muy lejos de nuestra comprensión. Es cierto, es cierto. Acá dijiste que el absoluto es un ser es ilimitado y la raíz de toda existencia. Sí, Ahí- sí, porque Max Heindel lo habla así porque hay algo que es muy repetitivo en lo que es el mundo de la evolución, ¿no? A la vez que hay manifestación, hay limitaciones. O sea, en claro. el caso de lo absoluto, del absoluto, no hay limitación, porque realmente Él es la raíz de donde sale todo lo demás y de donde salió el ser supremo, que es el que generó todo lo que hay por debajo de él, todos los planos, incluyendo el séptimo plano, nuestro Dios y todos los dioses y nosotros mismos. O sea, a partir de ahí nace todo. Pero el absoluto es la raíz, o sea, es la sustancia raíz y es ilimitado porque no hay una manifestación real, que es lo que trata de plantear McHenry. Todo lo que se manifiesta ya tiene una limitación. A la vez que hay manifestación, ya hay limitación, porque hay, vamos a decir, hay bordes, hay cosas que se pueden medir. Se pueden medir porque están Claro, manifestadas, pero lo que no se manifiesta no lo puedes medir, por lo tanto es ilimitado. Eso es más o menos el símil que quiere dar Max Heindel. Igualmente está lejos de la realidad, porque estamos hablando de cosas que no podemos ni siquiera tener la más ligera idea de cómo realmente son. Por lo tanto, son más o menos unos símiles para uno tener un poquito de comprensión de qué estamos hablando. Y de esa manera
no solo esto, poder llegar, o sea, ya dejar un poco la abstracción tan grande que se refiere a esos mundos y bajar a los nuestros y poder entender un poquito más de cerca los que están más cerca de uno, ¿no? Que aún así y todavía y nos cuesta trabajo entender Una, porque Willy, no muchas los vemos. gracias. Una última cosa, y ahora me doy cuenta de la relación que tiene todo esto que estamos hablando con la matemática, porque estamos hablando de infinito, estamos hablando de dimensiones, y hay una conferencia muy interesante que había dado Alberto Fernández hace no me acuerdo si el año pasado fue, de las dimensiones, de la cuarta dimensión, puede ser que hablaba de dimensiones, estaría bueno volver por lo menos en lo personal, a verla. Así que qué relación increíble que hay entre la matemática y todos estos universos, es impresionante. Claro, claro. El mundo está hecho con matemáticas y con sonido, o sea que ahí intervienen la música, el sonido y La que geometría, es vibración, por supuesto, y las matemáticas que son sí, pensamiento abstracto. exacto, sí. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, interesantísimo. Gracias, gracias a ti, Miriam, Sí. gracias a ti. Susana, adelante. Y gracias, amigo, te he extrañado. Bueno, muchas gracias, hoy maravilloso como siempre. Armando, tú sabes que oyendo a Miriam hablando, hace 2 días mi nieta, que tiene 18 años, Susan, tú sabes, Susan estaba hablando con Marco y conmigo, y entonces las mismas preocupaciones que ella tiene ahora las tenía yo cuando era muy chiquita, con 9, con 10 años. Yo pensaba en eso, en el infinito, en de quién salió de esto y Dios. Yo era a iglesias católicas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Y por qué Dios fue? Y el que creó a Dios, ¿quién es? ¿De dónde salió? De la nada, nada sale. Todo tiene un origen y un creador, pero entonces ese creador, ¿quién lo creó? Bueno, y así. Y mi nieta, hace 2 noches, se puso a preguntarme lo mismo. Ella es atea, la mamá es atea, mi hija es atea, o sea, y mi yerno también. Entonces, ese es el punto en el que se basan las personas no creyentes, ¿no? El punto más fuerte para atacar cualquier tipo de religión. Ella me decía que eso, que de la nada no puede surgir algo, que eso es imposible, que nosotros, que ella había leído una estadística, que las personas que eran menos inteligentes eran las que creíamos en Dios. Así, así me dijo. Entonces, dice, porque es que no es lógico, decía, ya no es lógico que una, Pobrecito, pobrecito Newton y bueno, Laplace sí, y ella, Max Planck así, y esa gente. así mismo, bueno, me dijo así, dice, las personas menos inteligentes son las que yo le contesté eso mismo, le dije, no, yo te puedo buscar personas muy inteligentes, me dijo, bueno, Tesla. sí, me dijo, bueno, algunos no eran creyentes, sencillamente tenían que decir que eran creyentes. Fíjate cómo se preparan ellos por el momento en que estaban viviendo por un problema social y otros por miedo, porque como tienen miedo a que no exista nada, pues tienen que buscarse un Dios y tienen que agarrarse de ese Dios, pero no hay otra razón, o es miedo o es por un problema social. No hay otra razón para que las personas crean en un Dios que nadie ha podido explicar de dónde salió, nadie. Entonces, pero así nos atacó fuerte Marco y a mí, fuerte. Tratamos de explicarle y ella me dice, ¿y cómo ustedes van a creer desde que se hizo la creación? ¿Quién escribió la Biblia? Por ahí empecé yo. ¿Y cómo van a creer en esto? ¿Y cómo van a creer en esto otro? Y una persona que vino hace tan poco tiempo a traerles una historia diferente. Entonces, ustedes no entienden que es absurdo lo que ustedes están haciendo, mamá, que es ilógico, que están perdiendo su vida. Bueno, ahora Miriam me estaba hablando y yo me estaba acordando de todo lo que ella me estaba diciendo. Y como están preparados los jóvenes, como están preparados para, no creer en Dios y para no buscar, ¿no? Solamente buscan el punto de atacar la creencia religiosa, el creer en un Dios. Y lo buscan con agresividad, Bueno, es agresivamente. que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, en la cual yo he pensado, porque de verdad tiene esta doble connotación. El ateísmo es una religión igual, porque ellos buscan los dogmas, buscan precisamente
formas de afianzar su opinión de la misma manera que las personas creyentes tienen elementos para Claro, corroborar, para dar pruebas del por qué creen en esta ideología, vamos a decir. Pero el ateísmo es una ideología también, y el ateísmo desde ese mismo momento también es una religión, porque ellos lo enfrentan con el mismo fervor y la misma pasión que las personas religiosas tienen sobre su creencia. Pero bien, el ateísmo es algo que es un poquito paradójico, ¿no? En ese sentido, porque es que no se ha, digamos, encontrado el camino adecuado para cada cual. Lo que es explicación para una persona no lo es para todas. Depende del tipo de persona, es que la explicación le llega más o le llega menos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el plano de búsqueda, yo siempre creí en Dios, o sea, no fue que yo era ateo y de pronto me encontré con esto y me convertí y eso, no. Yo siempre nací en un hogar donde se creía en Dios, no en estas cosas filosóficamente profundas, ni mucho menos, pero sí se creía en Dios. Y entonces yo empecé a buscar porque algo no satisfacía mi curiosidad de ese entonces, era muy joven y empecé a buscar en muchas cosas, entré en la teosofía, entré en la masonería y di todas muchas vueltas, ¿no? Tratando de encontrar algo que explicara lo que yo no sabía que era, pero que necesitaba una explicación más adecuada para esa inquietud que yo tenía dentro, ¿no? Hasta que me encontré con la filosofía, con las enseñanzas Rosacruces, por alguien que ni pensaba conocer y de pronto coincidimos en un ómnibus y en ese momento pues fue o sea, la oportunidad para que me llegara a mí la primera noción de estas enseñanzas. Y hubo algo que sí me fue muy interesante en la conversación. Porque hablamos de muchas cosas en el trayecto era como una hora de viaje o más de una hora de viaje. Yo trabajaba en un lugar muy lejos y esta persona, este muchacho, sin yo saberlo, lo conocí ese día, era el jefe mío o sea, de la línea en que yo trabajaba. Yo estaba de profesor de música en un lugar de La Habana Campo, era fuera de la ciudad de La Habana, y regresaba todos los días a mi casa allí, ¿no? Y ese muchacho fue a supervisarme a mí. Él estaba por encima de mí en eso, ¿no? Y él fue a supervisarme y regresamos juntos porque los dos éramos de la ciudad de La Habana y teníamos que tomar el mismo ómnibus que salía del lugar donde yo trabajaba. Y seguimos, bueno, conversando, íbamos conversando y no sé de qué manera caímos en el tema este de las cosas esotéricas y demás. No sé cómo, no recuerdo cómo se llegó a eso. Y en esa conversación él me dijo varias cosas que me sorprendieron mucho porque eran cosas que yo tenía como preguntas, pero nadie me las había respondido, sino que yo trataba de dilucidarlas dentro de mi forma de razonar, ¿no? Y con los elementos, las premisas con que ya contaba dentro de los conocimientos que había adquirido anteriormente en mi búsqueda por la iluminación de estas cosas, ¿no? Y hay algo que él me dice en ese entonces, me dice, mira, tú tienes que asumir de que algo siempre existió claro. y ese algo vamos a verlo de esta manera, ¿no? Vamos a ver que el cosmos no tenía estrellas, ni tenía nada, ni galaxias, ni planetas, ni nada. ¿Y qué es lo que había ahí en ese cosmos? Bueno, en ese cosmos está la sustancia raíz. Esa sustancia raíz, Max Heindel explica posteriormente que es en su polaridad es negativa. Y la voluntad de Dios cuando se aísla a sí mismo para crear un sistema solar y hacer una expansión de conciencia, que es cuando va a empezar a crear todos los mundos y va a entrar las oleadas de vida en los diferentes periodos y todo eso que después estudiaremos, la sustancia raíz es negativa, o sea, es el elemento base, es el elemento con el que se usa la masilla para moldear lo que se necesita hacer después con el polo positivo, que es la voluntad del ser que va a crear una nueva estado, ¿no? de conciencia. Entonces, eso a mí me sorprendió mucho que él me dijera eso, porque fue precisamente una idea abstracta, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y quién creó esto? ¿Y quién creó lo otro? Entonces, hay un punto en que se llega, vamos a decir, a cero. Vamos a decantar de que fulano creó a Mengano, pero vamos a quitarlo, y el otro creó al otro y vamos a quitarlo, y vamos a seguir quitando hasta que lleguemos a... Y entonces, ¿qué queda?
Bueno, que de una sustancia, porque hay algo en el cosmos no está vacío, aunque esté aunque la sustancia que esté en el cosmos, sin que haya estrellas, ni planetas, ni galaxias, se llame vacío, pero es una sustancia, es algo que existe allí. O sea, es una nada que es algo. La nada ya es algo en sí, aunque tenga nombre nada, pero es la sustancia base, es algo que existe. Es muy abstracta la idea, pero es así. Entonces, a partir de aquello, pues entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención todas estas cosas. También en aquel entonces me recuerdo que él me dijo que Cristo y Jesús eran dos personas diferentes, y aquello me llamó muy poderosísimamente la atención, porque siempre tuve discrepancias entre estas dos situaciones, ¿no? O sea, cuando era Jesús y después cuando a los 30 años comienza el ministerio, ¿qué cambio hay tan grande? Igual que la Biblia del Antiguo Testamento, Jehová es un tirano cruel y despiadado y con inclinaciones que son impropias de lo que uno tiene por Dios. Sin embargo, cuando pasa el Nuevo Testamento, Jesús o el Cristo jamás menciona el nombre de Jehová, sino dice mi Padre, y el Padre es todo amor, porque da a su Hijo para entregarlo en sacrificio, y todo cambia, toda la narrativa cambia de una manera tan violentamente opuesta, que a mí aquello para mí eran grandes contradicciones, algo que chocaba en mi mente y en mi espíritu. Pero los ateos son religiosos también. De alguna manera ellos tienen la creencia firme, y tiene sus premisas también para hacerlo así, de que nada es como dicen, o sea, que nada existe más allá de lo que ellos pueden palpar y eso. Y eso es una creencia. Lo mismo que si uno pone a verse, el comunismo no cree en Dios. El comunismo niega a Dios, pero el comunismo es una religión. El comunismo tiene dogma, tiene profetas, tiene avatares, tiene estatutos, tiene mandamientos, todo, pero igualito, está basado en la estructura de lo que sería una religión, tanto como la católica, la musulmana, todas tienen ese tipo de estructura. Entonces, aquí vemos que el comunismo y estas ideologías, pues también son religiones, son dogmáticas. Y el ateísmo es para mí, o sea, de la forma en que yo lo veo, es una religión también, porque lo defienden con el fervor que cualquier persona creyente, hasta el punto del fanatismo. Nosotros, los que estudiamos las enseñanzas rosacruces, no somos fanáticos, porque precisamente Max Heindel nos dice que cuestionemos todo, que investiguemos todo por nuestra cuenta, y que no tomemos las cosas que él nos dice por ciertas ni por categóricas, porque realmente es su visión y es el punto de vista que él pudo obtener con sus investigaciones. Cualquiera de nosotros que llegue al punto de iniciación de Max Heindel quizás ve cosas que él no vio en el mismo estudio, en el mismo tema. Y esa es la cuestión por la que Max Heindel dice, no crean ciegamente lo que yo digo. Esto no es la verdad absoluta, y lo aclara, pero perfectamente en las primeras páginas del libro, El concepto Rosacruz del Cosmos. Pero muy interesante, Susana, No, lo que cuenta. a mí lo que me entristece un poco, porque aunque todos tenemos limitantes enormes para comprender todo eso, tenemos una mente todavía demasiado concreta. Me entristece mucho, ¿no? La limitación que ellos tienen, que ellos mismos se preparan para, eh, para vivir, para pensar en la vida. Yo la veo tan limitada desde su punto de vista, que a mí me entristece, ¿no? Me entristece que sea así, pero bueno, No, quizás es no así. quizás no está limitada. Tú la ves así porque, claro, tú eres la abuela y por supuesto a ti te atañe cualquier cosa de que sea ya en el amor filial, ¿no? Eso está demasiado cerca, ¿no? Pero quizás no está limitada, quizás en este momento eso es lo que ella necesita para poder dar o sea, el paso en la evolución que necesita, lo que está necesitando ese ego para poder evolucionar en el campo que necesita o que escogió evolucionar. Eso es muy relativo, Susana, porque he conocido personas muy ateas y después las he visto totalmente Sí, cambiadas. O sea que eso realmente es muy relativo. gracias, Armando, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Bueno, Adelante, Marco. Bueno, entre las personas que tú conoces que fueron ateos, estoy yo. Yo sé, yo sé. Yo,
yo fui, cuando yo estaba en los estudios universitarios, yo estudié la carrera de ingeniería eléctrica y la ciencia estaba muy presente en esa carrera. El átomo, el electrón y todas esas cosas. Y yo fui ateo, ateo. Yo sí no creía ni en la paz de los sepulcros, en nada. ¿Y qué pasó? Que la Iglesia Católica, que era lo más cerca que yo tenía, porque Cuba era eminentemente católica, no respondía a ninguna pregunta, no me respondía a nada. Sencillamente había que portarse bien porque Dios te castiga. Y había que hacer las cosas porque sí. Y cuando se moría un niño, no, Dios tiene un propósito, pero los misterios de Dios no se debe investigar como se vieron en las clases anteriores de las 3 teorías que existen. Entonces, producto de eso, empiezan a sucederme cosas que la ciencia no podía explicar. Y a partir de ahí empezó mi investigación. Y tan es así que mi nieta misma ayer me dijo, yo no sé cómo una persona tan inteligente como tú cree en la mentira esa. Dígole, bueno, porque hasta ahora lo más grande que he encontrado ha sido esto. Quizás encuentre algo mejor y me vaya. Pero hasta hoy lo máximo que he encontrado es esto, porque me da explicación a lo que nadie me había explicado antes. Y eso le pasa a muchos. No es el momento. Yo antes trataba de venderle esto a todo el mundo y mira, pero cada cual tiene su momento y hay que esperar y hay que estar atento a ese momento. Cuando mi nieto un día venga y me dice, oye, me pasó esto, ¿qué explicación tú me le das a esto? Ahí llegó el momento. Ese es el momento de ello. Y todos tenemos que estar atentos a este momento. Ahora, quería contestarle a Miriam en cuanto a el absoluto. O sea, hablar del absoluto es especular. O sea, pero yo voy a dar una idea para que se entienda mejor. El absoluto no es un ser como el ser supremo, como los dioses. O sea, imagínate que el diagrama 6 que puso Armando, que está el ser supremo, los 7, 7, 7, 7, así por ahí para abajo, eso es un árbol genealógico. O sea, empezando por el primero, que de él salieron 7 y de cada 7 salieron 49 y de los 49 salieron 343 o 243, no sé. Imagínate un árbol genealógico. Y entonces, el primer hombre, por ejemplo, vamos a suponer que Adán haya sido un hombre y que de ahí engendró a Caín, a Abel, así toda la familia por ahí para abajo hasta que llegamos nosotros. Somos seres, pero el absoluto es lo que creó esos seres. El todo no es un ser, es una raíz, es el inicio, pero no podemos definirlo como un ser. El ser supremo sí, porque él emanó del absoluto, como Adán emanó del Dios de nuestro sistema solar, que no es un hombre, no es un hombre. O sea, es un Dios, es una cosa muy superior. Pues el ser supremo, el absoluto, es una cosa muy superior al ser supremo porque fue el que engendró a ese ser supremo, como Jehová, junto con los señores de la forma, que son jerarquías, entidades que van más allá de nuestra comprensión, engendraron a Adán. Y Adán engendró por ahí para abajo a todo. Lo que pasa es que te estoy poniendo este ejemplo con la diferencia enorme, pero para que se entienda. Es el árbol genealógico desde el primer plano cósmico hasta el séptimo plano cósmico, cómo fueron engendrándose unos atrás de otros, así sucesivamente, hasta que llegó al séptimo plano cósmico, que es el último. Ya afortunadamente o desgraciadamente nos tocó a nosotros ser los últimos del séptimo plano cósmico con la condición humana. Ya ahora es para arriba. Ya se bajó todo lo que se iba a bajar. Son 91 oleadas de vida desde el ser supremo hasta aquí, porque son 13 regiones en cada plano cósmico. Y por lo tanto, 13 por 7 casi siempre da 91. O sea, han habido 91 oleadas de vida desde el ser supremo hasta nosotros. Ahora van a haber 91 más para arriba, hasta que lleguemos otra vez a unirnos al ser supremo,
que de él fue que salimos, y cuando nos unamos a él se difunde en el absoluto. Así es, gracias Marco, Gracias, Marco, se definitivamente. entiende perfectamente, gracias. Sí, sí, es la sustancia raíz, eso es el elemento principal de donde pueden surgir las cosas, eso es todo. No podemos saber más nada porque es que no hay elementos en que agarrarse para poder tener una explicación mejor. Con respecto a cómo tratar a los ateos, yo siempre recomiendo, es algo muy efectivo, ¿no? Porque usualmente las personas, dos personas, o tres o cuatro, bueno, un grupo, pero casi siempre las discusiones se hacen entre dos personas. No discuten para buscar la verdad. Eso lo hacen los filósofos. Los filósofos discuten ideas completamente opuestas, pero es para acercarse a la verdad, a ver cómo entre los dos pueden llegar a una verdad que ambos están buscando. El filósofo está buscando la verdad porque el filósofo ama la sabiduría. Y la sabiduría es lo que más cerca está de la verdad, que no es absoluta, pero es cada vez más cerca de la fuente, ¿no? Es lo mismo que pasa con Dios, ¿no? En el caso de dos personas, cuando discuten, lo que están es tratando de hacer valer su opinión. O sea, que la opinión llegue a ganarle a la opinión de la otra persona. O sea, es una lucha de opiniones. Entra en el campo de la doxa que se llama, ¿no? Pero no en la búsqueda de la verdad. O sea, por eso es que dos personas que están discutiendo muchas veces se acaloran porque entran en el plano de la emoción y no de la búsqueda de la verdad. Entonces ya no sirve. Hay un método que se llama la mayéutica, que es el método socrático. La mayéutica lo que hace es que le pregunta a la persona para que exponga la evidencia, le pasa la carga de la prueba a la persona que está discutiendo para que sea la persona capaz de proveer la evidencia del por qué dice que esas cosas son así. Y una pregunta tras otra pregunta lleva a la misma persona a comprender en su propio error, o sea, cómo está nadando en su propio error sin darse cuenta de lo que está arguyendo, ¿no? Mayéutica se llama porque viene de una palabra griega que es maya, creo que es partera, o sea, dar a luz, porque la madre de Sócrates era partera, y entonces o sea, su método se le puso ese nombre porque es que la persona con la cual se está hablando propia da a luz a su propia verdad. O sea, él desentierra la mentira o la falsedad, porque no tiene que ser mentira con exprofeso, sino la equivocación en la que está, y da a luz a una verdad a través de este método. Por eso la mayéutica es tan importante para discutir con las personas, sobre todo en temas de estos tipos religiosos, como en política, con toda esa serie de cosas. La mayéutica sirve mucho porque es un método que se usa para acercarse a la verdad y no para imponer una opinión, porque casi siempre las discusiones son guerras de opiniones, son contraposiciones de opiniones. No, es que tú no sabes lo que estás diciendo porque tú no. Entonces siempre van a la cuestión personal, ¿no? No, vamos a buscar la verdad. A ver, tú dices tal cosa, a ver, pruébame que eso es así. Y si tú me pruebas que eso es cierto, pues yo cambio mi opinión porque estoy demostrando que la mía estaba mal, la verdad. He pensado por todos estos años que esto era de esta manera y sin embargo tú me has demostrado de que es lo contrario. Bueno, pero si pasa viceversa, pues entonces también debe haber la honestidad de aceptar esas cosas. Entonces, el método mayéutico es una panacea para las personas que quieren poder ayudar a otras a darle conocimientos que uno se da cuenta que está en déficit de esas cosas o que está abogando por cosas que realmente probablemente no tenga todas los elementos para actuar de esa manera. Alberto tenía la mano levantada, pero la bajó porque se le cansó el brazo, creo. No, todo lo contrario. Estaba muy interesante la conversación. Lo que pasa es que me quedé pegado en lo que decía Susana. Y es cierto, pero negar es el primer escalón, que todos pasamos negando justamente lo que existe, lo que hay, negando la religión, negando la Biblia,
negamos porque realmente no, son cosas muy básicas, como desde Caín y Abel pues, vaya a salir, ¿no es cierto?, la civilización, imposible, son dos hombres, porque no la entendemos simplemente. Yo también fui ignorante y muy ignorante y hasta el día de hoy sigo siendo ignorante, sí, todos somos ignorantes. Y lo que pasa es que con pequeñas herramientitas, eh, lo entenderemos lógicamente, si no es en esta vida, en la próxima encarnación ya podremos entender. Hay que dejar que las personas, tal como dice Armando, tengamos respeto hacia ella. Ella ya llegará a su proceso, ya llegará a su punto en la cual empezarán a despertar justamente, pero van en buen camino. Negar es muy importante. Después, no nos olvidemos que normalmente las personas tratan de armar este universo con las herramientas que tienen. Y cuando usamos solamente la lógica del ser humano, o sea, el Dios, este Dios que tenemos en estos momentos, ese Dios supremo, es el creador de todo. Ah, o sea, Él creó todo, pero nos quedamos en ese universo, en el universo de ese Dios supremo. ¿Y quién lo creó a Él? Primera pregunta. Bueno, pero es que si Él creó nada más algo que en tiempo y espacio a lo mejor es muy limitado. A lo mejor hay otros espacios, a lo mejor hay otros dioses. No, eso no lo entendemos porque usamos solamente las herramientas que tenemos. Si yo les dijera, usemos la geometría fractal o usemos los principios del Kybalión, el diagrama 6, fíjense, por ejemplo, lo que es arriba es abajo. Y si ustedes ven, el Dios Supremo es exactamente igual que en nuestro Dios de nuestro sistema solar. Es exactamente igual. Son dos triángulos muy parecidos, solo que en diferente plano. Ahora, siempre cuando nosotros, para su estudio, lo desgranamos, ¿no es cierto? O lo estiramos, quedamos pegados en eso, como que si cada uno en su plano. No, todo está integrado, todo está funcionando. La geometría fractal está dentro de este universo. Si pudiéramos decirlo, las dimensiones, todas están funcionando y todas están en este universo. Si ustedes miraran hacia el cielo y si miran lo oscuro, está lleno de vida, atiborrado, con todos los dioses, con toda la vida que está dentro de la oscuridad, que no conocemos. Fíjense que hay mundos, el mundo del deseo, el mundo mental, ese mundo del universo que está lleno, sale de la nada, justamente sí, la vida sale de la nada. Si nosotros hemos salido de la nada, pero visto desde el punto de vista de un ser humano, con un razonamiento lógico y un humano que no sabe solamente lo que mira a su alrededor y lo que puede percibir con sus cinco sentidos, nada más. Somos muy básicos, estamos mirando, ¿no es cierto?, desde la cuna, este universo básico e inmenso. Entonces, por eso que hay que tener paciencia. Y créanme, por eso que, tal como dijo Marco, todos partimos del mismo problema. Todos partimos, ¿no es cierto?, no creyendo, no, ya no creo en la Biblia, no, ¿cómo se le ocurre? No, esta cuestión ya no sirve. Pero después con el tiempo y la sapiencia, ¿no es cierto?, vamos viendo y nos vamos dando cuenta que hay cosas más allá de lo que comprendemos. Y esa es la idea. La idea justamente es ir avanzando y evolucionando. De ahí nos vamos a ir dando cuenta que ese razonamiento que teníamos antes lo vamos avanzando. Así que ánimo y valor, si de a poquito vamos con nuestro universo formándolo y haciéndolo cada vez mejor. Y gracias a estas enseñanzas, por lo menos para mí también. Eso lo va Armando, gracias. Gracias, Alberto. Sí, seguro. Así es. Marcos, tienes la mano Sí, levantada. Adelante. sí. Los científicos tampoco se han puesto de acuerdo en cómo es el inicio. O sea, se dice que el Big Bang, ellos calcularon cómo se está expandiendo el universo, pues dijeron, bueno, vamos a dar marcha atrás a cuando él estaba unido. Y entonces tiraron un cálculo de no sé cuántos millones de años que hubo el Big Bang. Pero la sustancia raíz era una sustancia que todos los átomos estaban comprimidos, todos los átomos que constituyen las galaxias, los planetas, los soles, todo estaba comprimido en un pequeño espacio. Y eso explotó. Pero
¿quién lo hizo explotar? No, porque las partículas estaban muy unidas y el calor que producía, el movimiento, pero ¿y quién produjo eso? Y se produjo sol, no, se produjo sol. Pero ellos no se ponen de acuerdo todavía en el origen. Ellos no. Siempre, dicen, la materia siempre existió. Yo también puedo decir que Dios siempre existió. Y yo he visto últimamente en entrevistas que le hacen a científicos que lo primero que pregunta el científico es cuando le dicen, ¿usted cree en Dios? Y entonces el científico dice, defíneme a Dios. Ya no están diciendo, no, yo no creo en Dios. Ya está en dependencia de cómo se defina a Dios. Porque ¿qué pasa? Que para los católicos, Dios es un viejo barbudo, con un batilongo, con un triángulo en la cabeza, con un ojo, que lo ve todo, que está sentado en una nube y él es absoluto y lo hace todo y te oye todo y te ve todo. En ese Dios no creen. No pueden creer en eso porque eso es un disparate total. Dios no es un ser humano. Dios es una energía. Dios es una fuerza. Dios no es, nadie puede decir, la pregunta no es quién es Dios, sino qué es Dios. Y cuando usted le vende al científico el Dios, como son las fuerzas de la naturaleza, como esas cosas, el científico dice, bueno, si Dios es eso, entonces sí creo en Dios. O sea que ya la tónica va cambiando porque ya se está entendiendo a Dios de otra forma. O sea, no de la forma convencional de las pinturas de la época que se ve a Dios en el cielo tirando la manito así al hombre y tocando el dedito con el dedito. Eso es totalmente absurdo. Y el que crea en ese Dios, bueno, es su problema. Pero ¿cómo yo voy a creer que Dios es un Señor que flota en el aire y que Él puede lo mismo hacerme que destruirme ahora aquí en este mismo momento? Entonces, eso es una forma muy infantil de ver a Dios. Como cuando se lee la Biblia, si se lee la Biblia literalmente, pues entonces es un cuento de hadas, porque decir que el mundo se hizo en 7 días, eso es lo más absurdo que el ser humano pueda entender. Cuando se habla del planeta, que como que sale del sol, cuando se habla de evolución, cuando se habla de los unicelulares, los elementos unicelulares que salieron del agua, que se reprodujeron, la palabra evolución, eso está comprobado, está demostrado en las piedras, en los fósiles, en todo lo que se ha encontrado. Rebatir eso y decir que la Tierra se hizo en 7 días es, es para niños de 0 a 3 años. O sea, entonces, la Biblia la escribieron los hombres también, no quiere decir que la Biblia Dios se sentó, en primera Dios no puede escribir, porque no tiene mano. En segundo lugar, fueron inspiraciones de gente y narraciones de hechos que acontecieron. Y entonces, algunos que pues, tuvieron contacto con la memoria de la naturaleza y trataron de plasmar esas cosas. Entonces, la Biblia está escrita fundamentalmente en símbolos, para que se interprete, no es para leerla literal. Y yo no me canso de decir eso y precisamente preparé los 4 capítulos, las 4 conferencias del Génesis para que a partir de ahora, cuando ustedes lean algo de la Biblia, le busquen la simbología y entiendan qué se quiso decir con eso. Muchas gracias, Marco. Sí, les voy a comentar sobre precisamente esto que acaba de decir Marco, que es muy eh, coincidente con la concepción que plantea ahora la misma
presentación que acabamos de ver y sobre el asunto del absoluto y la existencia de esa materia siempre existente, como dicen los científicos, ¿no? Y en otra parte, incluso el mismo Max Heindel habla de que lo ingenuo que es que los científicos le preguntan, o en aquella época le preguntaban cómo se hace un sistema solar. Entonces busca un vaso con unas gotas de aceite y empieza con un palito a revolver y se hacen unas bolitas que van girando alrededor de ese centro que está moviéndose, pero no se da cuenta que la mano que está moviendo el aceite es la mano impulsora, es la fuerza motriz, que es precisamente lo que sería Dios en este caso, la representación, ¿no? Es un ejemplo sencillo, pero quiero hablarles de un filósofo que existió en el siglo XVII, Baruch Spinoza. Fue un filósofo holandés, de descendencia española porque él era judío de nacimiento, o sea, de una familia judía ortodoxa de Holanda, que había ido para allá saliendo de España. En 1492 expulsaron a los judíos de España y muchos fueron para Holanda, que pertenecía al Imperio Español, pero había más libertad allí, más soltura con el problema religioso y esas cosas, y entonces muchos judíos fueron para Holanda y eran de descendencia española. Y Baruch Spinoza era hijo de una familia ortodoxa y por sus conceptos filosóficos, él no aceptaba lo que le enseñaron en la religión judía con respecto a Dios y a Yahvé y toda esa serie de cosas. Él no la aceptaba porque era un hombre que tenía una mente filosófica y fue expulsado de su familia y maldecido además. O sea, su propia familia le emitió una maldición, fue como una excomunión, o sea, lo que sería para la Iglesia Católica una excomunión, pero en peor grado porque tratan de ostracizarlo, o sea, llevarlo a una cancelación total. Se tuvo que ir de allí, de la ciudad, y dedicarse a otra profesión. Vivía de pulir cristales para espejuelos y esas cosas, era de lo que podía vivir. Pero Spinoza tenía un concepto muy interesante sobre Dios. Y les voy a leer un resumen muy pequeño de cuál es el concepto y van a ver cómo coincide con lo que Marco acaba de decir. Y también en concordancia con esto, es muy bueno tener este concepto que tiene Baruch Spinoza para explicarlo a las personas que no pueden aceptar de que un Dios sea un hombre sentado en un trono con una barba y mandando y dirigiendo a la gente, porque no era el Dios de Spinoza. Escuchen esto. Para Baruch Spinoza, Dios no es un ser personal, trascendente ni antropomórfico. O sea, no tenía forma de hombre ni nada de eso, que gobierna el universo desde fuera, sino la única sustancia infinita, eterna e inmanente que constituye la totalidad de la realidad. Concepto sintetizado en su famosa fórmula Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Desde esta visión panteísta y monista, Dios no actúa por libre albedrío, emociones ni planes teológicos, sino por la pura necesidad de su propia naturaleza. De ese modo, todo lo que existe en el universo no son creaciones independientes, sino modos o manifestaciones necesarias de sus infinitos atributos, como la materia y el pensamiento, entre paréntesis. Esos son parte de los infinitos atributos, operando bajo leyes inmutables y deterministas. Oigan qué clase de definición esa tan sucinta, tan compacta, tan concentrada para definir lo que es la esencia de Dios. Y ese concepto dicho a una persona con ya, digamos, inquietudes intelectuales, pero con mente científica, con una mente que sea un poco más cerca de lo que hoy en día conocemos como una población más intelectual, que fue por la razón de que los hermanos mayores dieron estos conocimientos, porque ya en la tierra se estaba poblando de una personas con capacidad intelectual mucho mayor de la que existía antes, que aceptaba sencillamente el dogma
de la Biblia tal literalmente, o sea, como era literalmente, y no lo cuestionaba sencillamente. Ya después vinieron personas que empezaron a cuestionar esas cosas y necesitaban explicaciones. Y surgieron los Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es uno de los tantos filósofos, pero es muy bonito la forma en que él enfoca eso porque le costó totalmente desencadenarse, separarse de su familia, separarse de todas las personas que era de su comunidad, porque él vivía en una comunidad judía y tuvo que romper con todo eso a pesar de, bueno, de su dolor, ¿no? Pero su filosofía, su pensamiento fue más importante y lo llevó a pronunciar estas sentencias tan buenas y tan cómodas para uno poder también explicar las cosas que se le preguntan a uno. Así que les convido a que lean un poco de Baruch Spinoza para que ayude a explicar cuál es la forma en que se debe enfocar a estas personas de mentes científicas y curiosas, cómo enfocar esta idea de Dios, que no es un señor además con mal carácter, porque tiene tremendo mal carácter y además es injusto, porque muchas veces comete injusticias y privilegios con este sí, con el otro no, y de cosas que no son así. Ya sabemos que son sencillamente mitos y son trasfondos esotéricos, explicaciones que están detrás de esas cosas para que sean escudriñadas por las personas, las mentes más curiosas y aquellos que tratan de buscar la verdad en lo profundo de las sentencias esotéricas, exotéricas, mejor dicho. O sea, buscar lo esotérico en lo exotérico, que eso es mucho de lo que tiene la Biblia, y gracias a que Marco ahora está haciendo un desmenuzamiento del Génesis, pues muchas de esas cosas se van a poder comprender de mucha mejor manera que tenerlo de forma literal, como siempre ha sido la mayor parte de la vida, han sido vistas por todas las personas. Pues sí, vamos a proyectar, vamos a cerrar, quedamos conversando, pero vamos a cerrar ya lo que es la sesión de grabación. Entonces vamos a proyectar inmediatamente, un segundito. Ahora un amigo caballero que nos lea la oración. Bueno, Adelante. plegaria para el estudiante Rosacruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Adelante, Jairo. La oración no aparece. La oración por la fraternidad, ¿no la ves? No, Señor. Bueno, la digo yo. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que así sea. sea.